Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahí está grabando. Ya sale que están grabando. Está grabando. Sabe que está grabando, no sé cómo. Con todo gusto recibimos acá al padre Javier Roldán, párroco de San Alfonso, el Perpetuo Socorro. Bienvenido entre nosotros y muchas gracias. Parte de este equipo, esta comunidad de curas que queríamos estar cerca de ustedes, de todos, para comentar juntos, ¿no? Sería interesante eso, comentar juntos esta encíclica que abre tanto horizonte, ¿no? Javier, todo tuyo. Bueno, primero que nada, buenas noches. No sé cuántos son de Salta. Levanten la mano los que viven acá, digamos. Bueno, hay varios que no se los ve. Pondrán una manito así, aunque sea. Porque, bueno, la virtualidad es esto lindo de que nos permite conectarnos con otros, pero por ahí, qué lindo también ver cuál es la comunidad que tenemos acá en Salta. Bueno, me presento rapidito antes de empezar el capítulo que tengo yo. Yo soy Javier Roldán, soy sacerdote redentorista acá en San Alfonso, los que son de Salta conocen, el Santuario del Perpetuo Socorro, y el Colegio San Alfonso. Y tal vez alguna vez hasta han participado en alguna misión redentorista, en alguna misión popular, de esas que con mucho entusiasmo hermanos míos han hecho. Yo también me ha tocado alguna vez, acá en Salta, en la ciudad, en los pueblos, etc. Tucumano de nacimiento, soy de la parroquia nuestra, de allá, la parroquia San Gerardo, que es la parroquia redentorista en Tucumán. Y la mayor parte, en realidad, tanto de mi formación, nosotros en el seminario lo teníamos, sobre todo en la época mía, de Charlie, que estuvo el miércoles pasado, que es compañero mío de comunidad, en esa época, en los 90, principios de los 2000, toda la formación nuestra, el seminario, por decirlo así, estaba en Buenos Aires, en Bellavista, Buenos Aires. Y en general nos hemos formado, hemos ido al UALICET, que es el Instituto de los Salesianos, o hemos hecho toda la formación en el Máximo, que es el Instituto de los Jesuitas, allí junto con otras congregaciones, por supuesto. Y en el caso mío, yo he pasado muchísimos años más bien en Buenos Aires que en Buenos Aires. He tenido un interregno, acá llegué de diácono en el 2003, me ordené estando acá, 2003-2004 viví aquí, y de allí volví de nuevo al conurbano. Y estoy acá desde el principio del 2019, o sea, tengo un año y medio, con todo este año en realidad que ha sido de pandemia, así que poco y nada conozco Salta, digamos, en su realidad pastoral, de lo que se puede conocer a través de lo virtual, ¿no? Así que, bueno, esto un poco para presentarme. Estamos en la parroquia aquí de San Alfonso, como les decía, y bueno, con mucha actividad, ahora más presencial, pero ustedes mucha actividad virtual, sobre todo en este año difícil y distinto. Bueno, vamos a la presentación. ¿Dónde andamos? Acá está. Bueno, este es supongo que se ve. Fratelli Tutti, capítulo 4, que me tocó en suerte. El título del capítulo es Un corazón abierto al mundo entero. Y son de los números 128 al 153. Empezaríamos, digamos, en el primer número de este capítulo. Hay una afirmación que me parece interesante porque nos posiciona, nos ubica, digamos, como de alguna manera el documento nos está invitando a poner, digamos, a confrontarnos con los hermanos. Es un documento que nos anima evidentemente a la fraternidad. Entonces dice, al comenzar, que todos los seres humanos, esa afirmación, que todos los seres humanos somos hermanos, provoca en nosotros dos cosas. Primero, nos descoloca, dice el Papa Francisco, y segundo, nos obliga a asumir nuevas perspectivas, que de alguna manera es abrir la cabeza, poder ver las cosas de otra manera, de otra forma,
y no solo asumir esas nuevas perspectivas, cómo miran, cómo ven el mundo los hermanos, sino también y sobre todo nos obliga a desarrollar nuevas reacciones. Tenemos otra forma de reaccionar frente a lo conocido, frente a lo desconocido. Esta realidad de que somos hermanos, ¿no?, nos obliga también a desarrollar un nuevo tipo de reacción. Bueno, esta afirmación esencial o primera se articula o se desarrolla, digamos, en este capítulo de dos formas, en dos partes. La primera, el título primero de la primera parte de este capítulo es el límite de las fronteras. Y la segunda parte es lo local y lo universal. Son los dos títulos que ustedes verán ahí en los documentos que aparecen. Como subtítulos, primero en la primera parte del capítulo, en el límite de las fronteras, tenemos por un lado las ofrendas recíprocas, punto B, el fecundo intercambio, punto C, la gratuidad que acoge. Una vez que ponga esta parte, voy a hacer un pequeño excurso que me parece interesante que podamos relacionar esto que dice en el documento con el impacto que tiene en este momento en nuestra cultura argentina, la llegada o la irrupción o el enfrentamiento de alguna forma con la cultura popular. Es un tema de debate vigente hoy y me parece interesante que lo podamos ver, lo podamos charlar. La segunda parte de este capítulo apunta hacia lo local y lo universal, que también tiene tres subdivisiones. Por un lado, el sabor local, el punto B es el horizonte universal, y el punto 3, punto C, desde la propia región. Y esta parte del capítulo 4 yo lo quería relacionar con un concepto que es bastante interesante, que proviene de la antropología en realidad, que es el tema de lo barrial. Por eso, como un segundo excurso, sobre el final de la exposición vamos a hablar, así aunque sea por arriba, acerca de la antropología de lo barrial. Pero vamos yendo a la exposición propiamente. El límite de las fronteras. Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos del Papa. Nuestro esfuerzo frente a ellos, frente al inmigrante, sobre todo, se resume en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar, con una lista propia. Esto ya en alguna declaración del Papa Francisco sobre el año 2018, cuando fue la jornada de los migrantes, sacó un poco este eslogan y lo desarrollamos un poco más. Acá como que lo puso en el documento y de hecho va a decir después, va a proponer algunas formas, digamos, prácticas de concretar acoger, proteger, promover e integrar. Algunas respuestas indispensables que dice el Papa, dice el documento, tendríamos que tener como sociedad. Simplificar la concesión de visados, programas de patrocinio privado y comunitario, los corredores humanitarios para los refugiados, alojamientos adecuados y decorosos para los refugiados, se entiende, asistencia consular, accesos equitativos a la justicia, acceso a las cuentas bancarias, libertad de movimiento y de trabajo, etcétera, 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 que está sobre todo en el número 130 del documento. Podemos imaginarnos que hacer todo esto para una sociedad y para un gobierno debe ser muy difícil. Para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido social, aplicar el concepto de ciudadanía, ¿no?, nos propone el documento, que se basa en la igualdad de derechos y deberes. Establecer el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías. Estamos acostumbrados más bien en nuestras sociedades, tal vez no tanto acá en la Argentina, pero sí, bueno, no perdamos de vista el contexto mundial de este documento. Se habla mucho de minorías, hay países que tienen minorías muy fuertes, nosotros también las tenemos, pero no es un tema, digamos, como que esté muy en boga en nuestra sociedad, pero sí en otros lugares, ¿no? Pensemos solamente en las minorías latinas en Estados Unidos, la importancia que han tenido en esta última elección, o en las últimas elecciones del presidente. El documento lo que nos propone es hablar más bien de plena ciudadanía, como que de alguna manera invita a erradicar el concepto de minoría. Por eso decir que hay que establecer planos a medio y a largo plazo para ayudar a la integración de los inmigrantes en los países de acogida y al mismo tiempo favorecer el desarrollo
de los países de proveniencia. Un segundo punto en este aspecto es el de las ofrendas recíprocas. La historia de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y culturas. Esto lo dice sobre todo en el Cristo Vivit. Pido especialmente a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países. Está en el documento dirigido a los jóvenes del Papa del principio del año pasado. Pero el concepto de encuentro es muy lindo, ¿no? La historia de los migrantes en general, y tal vez los que tienen o provienen de familias de inmigrantes lo saben, ¿no? Se produce un encuentro entre el que llega y el que vive acá, ¿no? Y la riqueza está precisamente en ese encuentro que se da entre el ajeno y el local. Cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma. Para el documento. Las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de los siglos deben ser preservadas para no empobrecer este mundo. Acá hay una insistencia en este punto de parte del documento en no dejar, digamos, no desperdiciar o no olvidar aquellas culturas que quizás son más débiles frente a culturas preponderantes, y especialmente aquellas que van llegando a los lugares. Pensemos que este documento, sobre todo en este capítulo, está pensando en las oleadas de inmigrantes que están llegando a Europa, muy empobrecidos y digamos, con una cultura, digamos, que desde la mirada europeísta, digamos, inferior, por decirlo así, no sé cuál sería el término más agradable, pero que es en cierta medida o en buena medida menospreciada por parte de la cultura vigente, ¿no? La cultura que traen los africanos, que traen los árabes cuando van llegando a Europa. No se puede ignorar el riesgo de terminar víctimas de una esclerosis cultural. Endurecernos en nuestra cultura, creer que nuestra cultura es la preponderante, la única válida. Para ello tenemos la necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno, transmitir los valores de la propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás. El fecundo intercambio. Necesitamos desarrollar la conciencia de que hoy nos salvamos todos o no se salva nadie. Lo dice desde que comenzó su pontificado el Papa Francisco y en varios de los documentos que va sacando. Si nos preocupa la desaparición de algunas especies, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales. Porque esto termina empobreciéndonos a todos. De alguna manera nos está invitando a que prestemos atención y no dejemos desaparecer expresiones culturales, pueblos en definitiva, e identidades que digamos, florecen en otros lugares del mundo y que no son tenidos en cuenta. Necesitamos de un ordenamiento mundial, jurídico, político y económico, y acá cita un documento del Papa anterior, Caritas in Veritate 67, donde dice que incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Y también, sacado del Caritas in Veritate, la ayuda al desarrollo de los países pobres implica la creación de riqueza para todos. Tal vez acá hay como a modo de intuición, el deseo de querer ir haciendo de alguna forma una legislación, digamos una estructura de gobierno que tenga un peso a nivel internacional y que sea internacional. Gratuidad que acoge, la última parte de esta primera parte del capítulo. La gratuidad es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso. Esto permite acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible. Quien no vive la gratuidad fraterna convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio.
La verdadera calidad de los distintos países del mundo se mide por esta capacidad de pensar no solo como país, sino también como familia humana. Los nacionalismos cerrados expresan esta incapacidad de gratuidad. El inmigrante es visto como usurpador que no ofrece nada. Bueno, esto en cuanto a la primera parte, y como les decía, digamos, la primera parte nos habla o nos hace prestar atención acerca del límite que producen las fronteras y el desafío, el miedo, en definitiva, que por momentos puede al local, ¿no? Los que estamos en casa, nos puede producir la llegada de un hermano distinto, ¿no? De un hermano que proviene de otra sociedad, de otra cultura, de otro país. En la Argentina, este debate, en algún momento, más en los 90, en otra situación, o quizás, sí, más en los 90, en otra situación, digamos, económica nuestra, donde hubo un fuerte ingreso, digamos, de inmigrantes más bien de países limítrofes, ¿no? Paraguayos, bolivianos, peruanos. Quizás hubo algún dejo de reacciones de tipo parecida o más o menos similares a las reacciones que hay en Europa frente a los inmigrantes. Esto se ha ido diluyendo en realidad, a mi modo de ver, en estos últimos años, sobre todo porque también han dejado de venir, digamos, nuestra situación económica ha cambiado. Un ejemplo anecdótico es que hasta el año 2018, nosotros allá en Buenos Aires, yo vivía todavía en Buenos Aires, teníamos una fuerte presencia de inmigrantes venezolanos, escapados de allá por toda la cuestión económica y política de allá, y hoy, incluso, interesante porque se sumaban en nuestras comunidades ellos, ¿no? A trabajar, muchos católicos, y hoy en día muchos se están volviendo, es decir, Argentina ha dejado por esta coyuntura en la que estamos, ha dejado de ser un país de acogida de otras culturas y de otros países. Pero sí donde hay una persistencia y una tensión muy fuerte que tiene que ver con el fenómeno también de la grieta, en definitiva, es que en estos últimos años hay una renovada tensión frente al concepto de identidad villera o cultura villera, o cultura popular, que está teñida en el sentido partidario y o clasista, pero que encierra el desafío de integrar la irrupción del otro distinto, en este caso el pobre villero o el pobre planero, como se escucha hoy en día despectivamente decir, en la cultura urbana media argentina, que en definitiva es la que prevalece en la sociedad, ¿no? En el sentir cultural nuestro en la Argentina es la cultura fuerte, ¿no? la vigente, la preponderante. Esa cultura se siente amenazada, y uno lo ve, ¿no? Con las reacciones que tienen o tenemos muchos de nosotros frente a una marcha, frente a los pedidos en este tiempo de crisis, ¿no? Frente, digamos, a distintos derechos, ¿no? Que este sector popular, digamos, va ganando y muchas veces por intereses políticos. Yo acá quería ponerles un pedazo, un trozo de una carta que se escribió en el 2007, pero que más o menos capta un poco la idea de la cultura villera, de la cultura popular, en un equipo que viene trabajando esto hace muchos años, que es el equipo de curas villeros, de allá de la iglesia de Buenos Aires, que no hay que confundirlos, muchas veces se los confunde mediáticamente, con los curas de opción por los pobres, que ustedes muchas veces habrán escuchado. Estos que en algún momento han hecho alguna misa en la Plaza de Mayo, digamos, que tienen como digamos, este sector, digo, tienen sus cosas, digamos, no estoy haciendo un juicio de valor, digamos, de este sector, pero estos curas de opción por los pobres tienen un sesgo partidario claro, en este caso kirchnerista en línea general. El equipo de villas, de sacerdotes en las villas de Buenos Aires, tiene una tradición larga de más de 30, 40 años, se lo inició con Mujica, y ha tenido un fuerte apoyo de los distintos obispos que han venido desde Aramburu a esta parte, que han venido trabajando o animando, pastoreando Buenos Aires. Bueno, ellos decían en el 2007, no ignoramos los delicados problemas que los vecinos vivimos en las villas, la violencia familiar, los abusos, el consumo de drogas.
solo por nombrar algunos. Sin embargo, estos y otros están también presentes en el resto de la ciudad, de forma menos expuesta. Sin embargo, la villa no es un lugar solo para ayudar. Cuando la clase media piensa en la villa, piensa en líneas generales de ayudar, en un sentido cristiano o de compromiso social. Ellos dicen, los curas que viven ahí, que es más bien el ámbito que nos enseña una vida más humana y por consiguiente más cristiana. Valoramos la cultura que se da en la villa, surgida del encuentro de los valores más nobles y propios del interior del país y de los países vecinos con la realidad urbana. La cultura villera no es otra cosa que la rica cultura popular de nuestros pueblos latinoamericanos. Cuando el pueblo que vive en la villa celebra la vida natural, pero como es cristiano, por su fe sabe que esa vida culmina, se planifica en la vida de Dios. La cultura villera tiene un modo propio de concebir y utilizar el espacio público, por ejemplo. Así la calle, en la villa, el pasillo, es la extensión natural del propio hogar, no simplemente espacio de tránsito. Lugar donde se generan vínculos con los vecinos, donde se puede encontrar la posibilidad de expresarse, lugar de la celebración popular. La cultura de la villa tiene características muy positivas, según los curas estos, que se expresan en valores como solidaridad, dar la vida por el otro, preferir el nacimiento a la muerte. Estamos frente a la posibilidad de nuevo de la ley del aborto. Padre Pepe, que es uno de los representantes de estos sacerdotes, es uno de los grandes defensores, digamos, de la vida, y que lo que dice es que en general el pobre no aborta, digamos. El dar un entierro cristiano a sus muertos, el cuidar del enfermo, el ofrecerle un lugar en la propia casa, con alguien que queda en la calle, compartir pan con el hambriento, donde comen 10, comen 12, la paciencia, la fortaleza frente a las grandes adversidades, etc. Valores que se sustentan en la medida de que cada ser humano es Dios y no el dinero. Bueno, estas reflexiones son extraídas en la revista Criterio, pero en una declaración que hicieron los curas villeros en el 2007. Ustedes saben que en este momento es un debate, o ha sido, tiene momentos de pico y otros que cae, sobre todo es un debate allá en Buenos Aires, porque en un momento dado se ha instituido, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, instituyó el Día de la Identidad Villera, que es el día en que murió el padre Mujica. Ese día de la muerte del padre Mujica, por todos nosotros conocido como el primer cura villero, o el cura villero por excelencia, digamos. Y esto ha generado, bueno, evidentemente surgió, este día surgió de entre legisladores que son una vertiente, digamos, populista o kirchnerista. Y esto ha generado toda una serie de discusiones y de menoscabos de la cultura villera, que bueno, que si bien no hay que edulcorar, ¿no? Hay que decir la verdad, digamos, hay cosas de esa cultura que tiene antivalores, pero que tiene todos estos otros valores, ¿no? Nombrados por los sacerdotes, en este caso por los sacerdotes villeros, ¿no? Que vale la pena rescatar y que no necesariamente hay que erradicar así nomás. Por eso es interesante, esto a mi modo de ver, poderlo traer en un excurso, así como impactan los pueblos africanos en Europa, o árabes en Europa, la irrupción de la cultura villera o popular en nuestro ideario, en nuestro mundo, también está generando un conflicto, y es difícil de asumir. Nos cuesta asumir. Vamos a la segunda parte de la exposición, el tema de lo local y universal. Entre la globalización y la localización también se produce una tensión, dirá el Papa Francisco en el documento. Hay que mirar lo global, que nos rescata de la mezquindad casera, simultáneamente hay que asumir con cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee. Por lo tanto, esta frase que me parece importantísima y núclea en el documento, en todo el documento, la fraternidad universal, de hecho es el título del documento, y la amistad social dentro de cada sociedad, son dos polos esenciales y inseparables y coesenciales. Es decir, necesitamos la universalidad como lo local. En esto se debate nuestra vida.
El sabor local. La primera parte de esta segunda parte habla sobre lo local. No hay apertura entre pueblos, sino desde el amor a la tierra, al pueblo, a los propios rasgos culturales. Solo es posible el acto de acoger al diferente y de percibir el aporte original que tiene ese diferente si estoy afianzando mi propio pueblo con su cultura, si la quiero. Este es el sentido positivo del derecho de propiedad, dirá acá el Papa Francisco frente a estos conflictos que hemos tenido últimamente con el tema de la propiedad. Cuide el cultivo, algo que poseo, dice el Papa, de manera que pueda hacer un aporte al bien de todos. Él aboga por la propiedad privada precisamente por eso, porque cada uno de nosotros estamos llamados o invitados y es mucho más fácil cuidar lo local, la quintita, para colaborar con el bien común, para salir de alguna manera de nosotros mismos. Lo universal no debe ser un imperio homogéneo, uniforme y estandarizado, de una única forma cultural dominante, que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío. El fenómeno de la globalización fuerte, en los 90 sobre todo, ¿no? Era como el gran tema de debate, entró en crisis, sin dudas, entró en crisis. Bueno, la caída de las torres, quizá podría ser un hito en el 2001 como para mostrar que hay todo un sector de la inmensa, digamos, del poliedro mundial que no estaba teniendo en cuenta y que estaba haciendo tensión y que finalmente irrumpió de una manera, los fundamentalismos irrumpieron de una manera que pusieron en crisis, digamos, esa construcción que la sociedad, la cultura occidental neoliberal, digamos, había hecho, que, bueno, que a través de lo económico podíamos ser todos felices en el mundo. Por eso esta apelación, esta imagen del poliedro me gusta mucho a mí personalmente, ¿no? Es decir, el mundo no es algo homogéneo, no es un cubo, sino más bien algo que tiene muchos lados y que permite muchas aristas. No es una construcción, por otro lado, que está viva, eso es lo interesante. Poliedro no, pero digamos, entiendo que la cultura es algo vivo, una serie de mosaicos que nos dan colores diferentes y lo hace más rico y más lindo al mundo y a nuestra condición humana en definitiva. Hay una falsa apertura al universal que procede de la superficialidad vacía de quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria, o de quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. Cuando la globalización no estaba en crisis, fíjense que los valores globales, la moda, funcionaba y funciona, sigue funcionando, digamos, casi de la misma manera en todo el mundo. No se valora lo propio, sino lo que está de alguna manera de moda en la cultura occidental. Y esto se nota y nos hace ser más superficiales. Es interesante, hay un estudio de un antropólogo que mostraba cómo a finales, ¿no?, al principio de los 2000, los hijos de personas que nacían en barrios cerrados o barrios privados en Oriente y en América Latina tenían los mismos gustos musicales, se vestían más o menos parecidos, y hasta tenían una especie de, por más que hablaban idiomas distintos, una especie de jerga parecida. Es decir, había una homogeneización de gustos, ¿no?, que despreciaba lo propio, ¿no?, las improntas de las propias culturas. El horizonte universal. Hay narcisismos localistas que esconden un espíritu cerrado que, por cierta inseguridad y temor al otro, prefiere crear murallas defensivas para preservarse a sí mismos. Bueno, la muralla de Trump y otras tantas. Toda cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza, de tal modo que una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. El gran desafío es que nuestros valores culturales puedan ser universales, ¿no? Sin la relación y el contraste con quien es diferente, es difícil percibirse claramente a sí mismo y a la propia tierra. Las demás culturas son reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida humana. La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarrollada en contraste y en sintonía con la experiencia de otros que viven en contextos culturales diferentes.
Una cultura viva no realiza una copia o una mera repetición, sino integra las novedades a su modo. Esto provoca el nacimiento de una nueva síntesis que nos beneficia a todos. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis que se producen por las culturas abiertas. Hay de nuevo una apelación a la apertura al otro, ¿no? Ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. Finalmente, desde la propia región, y aquí hay una novedad en este capítulo, gracias al intercambio regional es posible que la universalidad no diluya las particularidades, dice el Papa Francisco en el documento. Una adecuada apertura al mundo supone la capacidad de abrirse al vecino, en una familia de naciones. Es necesario un proceso educativo que promueva el valor del amor al vecino. Primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal. En algunos barrios populares todavía se vive el espíritu del vecindario, donde cada uno siente espontáneamente el deber de acompañar y ayudar al vecino. Relaciones de cercanía con notas de gratuidad, solidaridad y reciprocidad se viven a partir de un nosotros barrial. Esto lo dice el documento. Y también dice el documento, ojalá pudiera vivirse esto también entre países cercanos que sean capaces de construir una vecindad cordial entre pueblos. Para los países pequeños o pobres se abre la posibilidad de alcanzar acuerdos regionales con sus vecinos que les permitan negociar en bloque y evitar convertirse en segmentos marginales y dependientes de los grandes poderes. Bueno, por eso me parece una novedad, digamos, en este capítulo, por lo menos para mí, el aspecto este de países vecinos con espíritu de vecindario, con espíritu barrial. El Papa pareciera ser que nos está invitando a los países, en realidad, que sobre todo los países que viven en una región puedan tener una buena convivencia que les permita, unidos, estilo el Mercosur, tener, digamos, negociaciones o diálogos más favorables con las grandes potencias, evidentemente. Sabiendo que muchas veces lo que más cuesta es precisamente la relación con el vecino. Pensemos, Israel, digamos, el Estado de Israel con Palestina nomás, ¿no? O con los países árabes de allí cerca, ¿no? Es decir, tal vez el Estado de Israel no tendría problema con Inglaterra, pero sí con esos países vecinos, ¿no? Y a veces también, si uno lo trae, digamos, a nuestras regiones, por ahí tal vez para nosotros es más difícil tratar con un vecino, no digo que siempre, que poder unirnos con otro que está más lejos. Y acá haría un segundo excurso, y con esto ya vamos terminando. El Papa acá se anima a colocar, digamos, el concepto, la idea de vecindario o de lo barrial, digamos, como una posibilidad, ¿no? El espíritu de barrio, como una posibilidad para vivir la fraternidad y la amistad social, empezar a vivir la fraternidad universal, sobre todo, con o entre los países vecinos. Hay un trabajo muy lindo, un antropólogo que se llama Ariel Gravano, que se llama Antropología de los Barrios, que hizo un estudio muy interesante acerca de cómo funcionan los barrios, o qué es lo que define un barrio, y qué hace que un barrio se vuelva algo que para el habitante del barrio se vuelve indispensable y lo hace querible. Él hablará, va a decir Gravano, arma así, hace su estudio, hace un estudio de campo, como hacen los antropólogos, los sociólogos, ¿no? Con gente que hace encuestas y todo lo demás, con un equipo que hace encuestas, y él descubre que hay un término, él lo llama lo barrial. Ahí existe, dice él, lo barrial del barrio, que es lo que la gente valora, la gente que vive en el barrio, y que es lo que en definitiva hace que la vida en ese lugar sea más llevadera y sea un lugar digno de ser vivido, ¿no? Primero nos dirá que lo barrial como cultura popular, el término antropólogo quiere entender lo barrial precisamente como cultura, ¿no? Como horizonte simbólico subyacente a una gran diversidad de contextos, capaz de reproducir y transformar. La cultura barrial brinda un modelo de mundo, ¿no? El hombre y la mujer de barrio tienen una idea del mundo, ¿no?
una forma de posicionarse ante el transcurrir histórico, una manera de relacionarse con nosotros, el hombre y la mujer de barrio, por decirlo así. Es una gran metáfora social, dirá Grabano, el barrio, que usa el espacio del barrio como un pretexto para intercomunicar y entramar otros sentidos. Existen valores en el barrio, que es lo que hace que uno, una persona que le gusta y habita un barrio y que vive a gusto en un barrio, que nos hace anhelarlo e incluso nos hace soñarlo de alguna manera, porque es un ideal que a veces no se alcanza, ¿no? Y entre esos valores barriales está la solidaridad, esto de los buenos vecinos, la tranquilidad, el arraigo, este hombre es del barrio, esta mujer es de acá, de toda la vida, la relacionalidad, este Juan de los Palotes, que lo conozco de tal o cual lugar, el gusto por estar en el barrio, la bondad, esos gestos espontáneos que nacen en los barrios, la familiaridad. El barrio es, en muchos casos, la familia extendida, la familia grande. Se trata de un conjunto de valores que vertebran el sistema de representaciones simbólicas y de producción ideológica que se referencia en el barrio. Pero ¿qué es lo que dirá Grabano, en este caso el antropólogo por su investigación? Es que lo barrial puede ser trasladado, sacado del ámbito del barrio y aplicado en otros lugares, o en otros espacios, o en otros mundos de relación del ser humano. Lo común, señalado como una característica del barrio, lo es en cuanto que otros barrios pueden ser barrios, con lo que lo barrial pasa a ser un valor por medio del cual otros barrios pueden ser barrios. Sin ser Lugaro, que era el barrio donde hizo el estudio. Así, lo barrial, lo que hace un barrio, se coloca por encima del barrio propiamente, y los valores que encierra pueden encontrarse en otros lugares, que no son el propio barrio, ¿no? Hay valores del barrio, dirá Grabano, que están en otros fenómenos de relación humana. Por ejemplo, en este caso, entre países vecinos, como lo propone Fratelli Tutti, en esos números del 151 al 153. Bueno, este sería el capítulo 4, con esos dos recursos. Espero que no se hayan cansado, ha sido un poco largo. No sé si quieren decir algo, preguntar, proponer, decir. ¿Qué les llamó la atención, por ejemplo? ¿Cómo se agranda? Padre Javier, Sí. ¿cómo le va? Bueno, me pareció fantástico, la verdad, todo muy claro. Bueno, me alegro. Sí, clarísimo, clarísimo. Le ha tocado un tema bastante duro, pero yo con el tema del asunto del barrial, ¿cómo se lo llaman? Bueno, no estoy, la cultura villera, no estoy de acuerdo porque lo viví con una señora que ayudaba a mi suegra en Buenos Aires, el tema de los punteros. Esta gente no puede salir adelante, para mí son esclavos, porque eso también hay que tratarlo y que la gente lo sepa. No porque yo tenga problemas, nosotros somos de campo, estamos con gente sencilla permanentemente, hemos colaborado siempre, hemos ayudado. Hablo de nosotros, no de todo el mundo. Yo entiendo todo lo que dice, pero lo que no comprendo es cómo el gobierno tiene esclavizada a la gente y no la deja salir adelante por el tema de los punteros. Entonces, ahí también tendríamos que ver cómo podemos trabajar todos para que esta gente pueda tener oportunidad, que es lo que les está faltando. Eso era lo que quería decir, porque es una espina clavada en mi corazón. Sí, creo que esa es la gran dificultad que tiene la irrupción. Es una palabra que estaba de moda en los 60, 70, la irrupción de los pobres, del pobre en la época de la filosofía de la liberación, de Cannon y compañía, pero que no deja de ser algo interesante o una idea interesante cuando algo irrumpe, ¿no? La irrupción del pobre que viene de las culturas populares
Villera más bien, tiene un dejo de... está teñida políticamente, ¿sí? El actuar de los punteros tiene mucho que ver, digamos, terminan siendo, digamos, el término mismo termina siendo utilizado políticamente, y por eso es que cae mal. Fíjense que nosotros los redentoristas solíamos decir que nos dedicamos a las misiones populares, y si uno lee a Alfonso y lee, van a escuchar el término, misiones populares. Ha llegado un momento dado que hasta tuvimos que erradicar el nombre popular, ¿no? Porque tiene una connotación peyorativa hoy en día, no en todos, pero sí en muchos sectores. Una connotación política, ¿no? En un contexto de grieta como en el que estamos. El gran desafío que tenemos es cómo rescatar de esa cultura, como toda cultura tiene valores y antivalores, rescatar los valores que tiene. Una cultura que sí está irrumpiendo, porque con el empobrecimiento acelerado y fuerte y paulatino que tiene nuestro país, muchas de las nuevas, o en número mayor, las nuevas generaciones pertenecen a estos sectores, ¿no? Lo vemos en nuestros jóvenes, pobres sobre todo, ¿no? No son los pobres de hace 20, 30 años, son otros pobres, ¿no? Eso me parece. Bien. Bueno, ¿alguien más tiene algún eco, alguna pregunta para realizar? Ahí está, Teresa. Bueno, yo trabajo en una realidad diferente. Trabajo en el norte con pueblos originarios. Y ahí también tenemos el mismo problema. Yo veo un descuido por parte del Estado. Si por un lado es solo llevarles alimentos o cosas, pero no se trabaja en la educación, no se trabaja en la salud, no se trabaja en darles trabajo, en buscar actividades. Es decir, no se trabaja en un desarrollo, se trabaja simplemente en darles cosas o facilitarles, no se los educa, no se les enseña. Y ellos esperan, de los católicos, digamos, esperan solamente cosas y que les demos cosas. Y la formación religiosa la reciben más bien de pastores protestantes, evangélicos y demás. Y una vez yo hablaba con un pastor protestante y me decía, ellos tienen un criterio que me pareció fantástico, es educar más que nada. Dice, nosotros lo que les enseñamos primero es, yo hago y tú miras. Segundo, yo hago y tú ayudas. Tercero, yo hago y tú haces y yo ayudo. Y cuarto, tú haces y yo miro porque yo ya no soy necesario. Y este concepto no lo tenemos. Nosotros siempre estamos permanentemente en ayudar porque no los dejamos evolucionar como cultura, como ellos que son tan capaces. Es más, tienen otra lengua. Y tener dos lenguas es una riqueza. Pero debemos integrarlos como argentinos y como hermanos que somos. Y esto es lo que a mí me preocupa, es decir, cómo llevar a cabo esta integración de pueblos que son originarios, son anteriores inclusive a nosotros en esta tierra. Muchas gracias, Teresa. A ver, ¿puede ser que uno diga algo? Sí, yo aunque no me vean, recién antes de esta charla estuve escuchando lo que trabajó la Universidad Católica Argentina ayer festejando, no se puede decir festejando, bueno, por el domingo que era el Día de la Pobreza, ¿no es cierto? Y había una antropóloga de la UCA excelente, y ella hizo la comparación entre nuestro país y un país como puede ser Alemania, donde las cosas no se hacen para el corto plazo, que es lo que tenemos nosotros acá. Pasan
gobiernos y cambian todo, no hacen una cosa para el largo plazo, ¿no es cierto? Y ella decía que lo que necesitamos acá en Argentina son políticas del Estado que superen las grietas, políticas que permanezcan a pesar de los cambios de partido, definir políticas que superen los mezquinos intereses partidarios, las divisiones de los argentinos que trasciendan el tiempo. Y finalmente dijo, sin educación no hay futuro posible, es lo mismo que dice Teresa, y sobre todo luchar contra la corrupción, que serían esos punteros que habló María. Buenísimo. Gracias, Raquel. José María también quería aportar, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que yo no soy salteño, porque veo una gran comunidad salteña, solo que tuve, en el año 80 viví 8 meses allí y lo conocí al doctor Alberto Alemán, que fue el que me introdujo con ustedes. Yo soy de Santa Fe y de Firmat, que es una ciudad pequeña de 20.000 habitantes al sur de Santa Fe. Y como decía la primera señora, creo que hay distintas realidades, por ahí muy particulares. Ya se refería a los grupos guerrilleros, donde estaba muy marcado la cuestión de los punteros políticos, donde había de alguna manera una dependencia de esta cuestión organizada por partidos políticos o por grupos políticos que marcan una dependencia. No, digo, yo desde mi lugarcito acá, ya digo, una pequeña ciudad de 20.000 habitantes, entiendo como que este es un momento en donde, y creo interpretar sobre todo esta encíclica, en donde tenemos que salir, digamos, de nuestros sectores más cuidados, donde nos sentimos cómodos, donde hablamos siempre por ahí el mismo idioma. Hablaba recién el padre de los barrios cerrados, que se visten de la misma manera, tienen los mismos gustos, etc. Y salir al encuentro del otro. Y me gustó esta cuestión de la acogida, de acoger, proteger, promover e integrar. Es interesante, que no solo me lo imagino para los migrantes, sino para cualquiera que está por fuera digamos, de nuestro sector. Y yo entiendo que este es un momento de un gran desafío en donde, y sobre todo los católicos, tenemos que salir de nuestro lugar y encontrarnos con los que piensan distinto, o los evangélicos, digamos, lo que entiende uno como distinto. Porque creo también que en los distintos estados, por lo menos en mi provincia de Santa Fe, hay muchos esfuerzos del Estado que se dan a favor, digamos, del desarrollo, pero no alcanzan y son por ahí muy fraccionados. Y yo entiendo como que la comunidad en su conjunto, no me estoy refiriendo a los católicos, la comunidad en su conjunto tiene que salir a encontrarse primero entre ellos para sumar esfuerzos, porque hay muchas ideas, muchos esfuerzos, y hay que ponerlo en función del que menos tiene, que el hijo no tiene la cultura del trabajo, el padre tampoco y el abuelo tampoco. Y obviamente que esto es dificilísimo, pero digamos, esto no estoy diciendo una suerte de verdad, estoy tirando ideas rápidamente, pero digo, si estos esfuerzos en cada comunidad, en cada barrio, en cada región, existiera de alguna manera grupos comunitarios tipo ONG, por fuera del Estado, pero que trabajen coordinadamente con el Estado, articuladamente con el Estado, pero sea realmente una fuerza de la comunidad en su conjunto, que acoge y que de alguna manera acompaña. Yo particularmente tuve la suerte de nacer en un lugar donde había papá, mamá, pude estudiar, hacer un deporte, etc. Pero bueno, esto no fue un mérito mío, tuve la suerte de nacer allí. Y hay otros que tienen la no suerte de nacer en otro lugar. Entonces, digamos, obviamente la responsabilidad nuestra, y obviamente pensando todo lo que Tata Dios nos enseñó, es, bueno, ¿cómo llego hacia el otro? Bueno, esto habrá que hacerlo artesanalmente en cada uno lugar, pero creo que el desafío nuestro ahora es salir de nuestros lugares,
Y así, además, entiendo que específicamente nuestra religión católica, que yo digo que es una religión, discúlpenme, pero por ahí, yo ya soy viejo, tengo 71, pero de viejo, de mujeres, de clase media, tiene que ser mucho más divertida, mucho más apasionante. Tenemos que hacer la cosa que contagie, que el joven diga, che, que esto es extraordinario, esto es una cosa fabulosa. Bueno, discúlpenme, dije cualquier cosa, pero... pero bueno, quería un poco comentar qué me surge, qué me nace, qué entusiasmo me produce, sobre todo Papa Francisco y esta encíclica, que me parece que es una cosa revolucionaria y que tiene que movilizarnos. Bueno, discúlpenme, hablé demasiado, me parece. Gracias, José María, muchas gracias. Mucho te agradecemos tu entusiasmo y tu optimismo, tu esperanza. Creo que nos contagian tus frases y tu visión, ¿no? ¿No es así, Javier? Daniela Torres también quería compartir. Sí, buenas noches. Yo tampoco soy de Salta, soy de Jujuy. Creo que este capítulo nos enfrenta crudamente a un desafío, sobre todo a las provincias que somos limítrofes. Yo no sé a ustedes en Salta lo que les pasó con la pandemia y los bolivianos, pero acá en Jujuy ha sido terrible. Si había un distanciamiento, si había pormenores en cuanto a la relación entre ambos países, con la pandemia se agravó totalmente, ¿no? Y lo digo con mucho penar, porque no ha sido solo una cuestión de política de Estado, sino que se ha metido a las casas de la gente. Entonces, vuelvo a decir, si es boliviano, primero que tuvo la culpa del bicho que entrara a Jujuy. Y después de ahí lo que ustedes quieran. Ofensa, bueno, de todo. Entonces creo que un desafío muy grande esto del capítulo, del migrante, ¿no? Uno escucha decir siempre aquí, ellos vienen, tienen más cosas que nosotros y yo que soy de Argentina no las tengo, ¿no? También creo que es una oportunidad para la Iglesia, no solo para el Estado, ¿no? Nosotros como Iglesia, como bautizados, ¿cómo nos paramos frente a esto? ¿Somos de estos que nos enfrentamos o somos los que buscamos esto que quiere el Papa, ¿no? Mundo para todos. Y me quedo con una palabra que dijo el Padre al comenzar el capítulo. Es una cuestión muy difícil para el Estado, pero también para la Iglesia, ¿no? Y una segunda opinión con la que me quedo es con el tema de las villas. Las zonas del norte, por lo menos acá en Jujuy, lo que es Quebrada, lo que es Puna, son también lugares donde los curas aprenden a vivir, descubren cosas buenas de la vida y también terribles. También terribles. Sin embargo, a mi criterio, no tienen la fama que tienen estos curas en las villas, ni demás. No sé por qué, pero quiero decir que para nuestro norte, que también hay villas, también hay esta atención pastoral de la Iglesia en estos lugares, ¿no? Donde hay 3 casas, donde hay 4 o donde hay 5, y también se sabe de todas estas situaciones, ¿no? Tristemente, hace unos años no, pero ahora sí se conoce de violencia, de droga, de homicidios, y se conoce de esas otras cosas buenas, ¿no? De ver la vida y de aprender de la vida desde esas cosas sencillas. Gracias. Gracias, Daniela. Muchas gracias por tus aportes. Patricio también quería decir algo. Desmuteate. Buenas tardes, buenas noches. Es muy interesante esto, también coincido con Daniela en que somos provincias limítrofes y que lamentablemente por mucho tiempo se ha hecho una estigmatización de nuestros hermanos, sobre todo nuestros hermanos bolivianos, por lo que sea, digamos, ¿no? Por cuestiones culturales, cuestiones sociales,
y no hemos podido valorar la riqueza que ellos nos traen en todos aspectos. Prácticamente ha sido siempre como un desprecio, y eso va en contra de nuestra fe, porque como dice el Papa, todo hermano todo hermano es una persona como cualquiera de nosotras, de nosotros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, con respecto, a veces también consideramos migrantes a las propias personas originarias, es decir, que los consideramos, ciertos sectores de la sociedad se consideran a las personas originarias, de pueblos originarios, como si fuesen de otro lado, ¿no? Sacando toda connotación política que tiene y puede llegar a tener. Concretamente ahora hay una peregrinación de pueblos migrantes que están viniendo desde el norte de Salta, pidiendo por sus derechos, sobre todo derechos de tierras. No conozco mucho de ese tema, pero sí es un tema que está sobre la mesa en este momento, que está siendo quizás utilizado políticamente como muchos temas. Y yo me pregunto, digamos, como iglesia, es verdad que todo tema actual se politiza, pero eso no nos exime a nosotros como iglesia a dar una postura clara que pueda ayudar y que pueda sentar una postura evangélica ante estas cosas, ¿no? Por ejemplo, concretamente ahora, ¿qué decimos como diócesis, como arquidiócesis de Salta, ante estos hermanos que están caminando, así como caminamos para el milagro 200, 300 kilómetros, estos hermanos, por lo que sea, por la razón que sea, están caminando por sus derechos? Digamos, como iglesia, ¿cómo nos posicionamos, no? Eso para mí es una cuestión que hace al compromiso evangélico. Me parece que no basta, y esto lo digo, yo soy monja, soy hermana redentorista, misionera redentorista. No basta que lo creamos nosotros, lo creamos dentro de un grupito nosotros, sin menospreciar lo que estamos haciendo, ¿no? Hace falta una declaración oficial de nuestra iglesia, ante la cual el pueblo de Dios, que somos todos, los que creemos, los que no creemos, los que tenemos fe, los que no tenemos fe, pueda ver el compromiso de Jesús ante esa gente, ¿no? Para mí es un cuestionamiento muy grande y un compromiso realmente. Y creo que el pueblo de Dios, la gente espera de la iglesia una palabra. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Patricia. Gracias por el testimonio encarnado en tu vocación también. Natalia Huira, quería hablar. ¿De dónde sos? Desmuteate primero. No se te escucha. A ver. Ahí está. Ahora sí, Nati. Bien. De acá de Salta. Bueno, a mí la verdad me llevó a hacer mucho este Zoom, que empecé la semana pasada con el padre Charlie y ahora con el padre Javier. Quiero ser muy sincera, honesta, a mí me cuesta mucho esta encíclica del Papa Francisco, porque yo escuché las críticas a la encíclica y no me parecen que no sean entendibles las críticas, ¿no? Digamos, es una encíclica que yo la encuentro eminentemente política, está más dirigido, más que a las personas en particular, está más dirigido como a la parte macro, a los países, a los gobiernos. Y yo veo que hay una crítica muy concreta al neoliberalismo, y esto no me parece que esté mal, me parece que está bien,
pero no veo igual crítica para los sistemas colectivistas, ¿no? Entonces ahí un poco que no logro comprenderla mucho. Recién la hermana hablaba esto de Jesús, pero resulta que en esta encíclica no se nombra a Cristo en ningún momento. Entiendo que es porque el Papa ha querido hacer una encíclica abierta a todas las personas de buena voluntad con independencia de qué fe profesen, de qué credo profesen. Pero bueno, también ahí un poco me presenta, no es una encíclica fácil de recibir, ¿no? Es controvertida. Y por ejemplo, hoy en lo que el padre Javier, entre las cosas que el padre Javier en el numeral 138, esto que el Papa dice, necesitamos que un ordenamiento mundial, jurídico, político y económico, entonces uno se pregunta si esto que se quiere un nuevo ordenamiento mundial, jurídico, político y económico que habla la encíclica, es también esto que se está hablando del nuevo orden mundial. Y bueno, a mí yo no quiero un nuevo orden mundial, yo quiero lo que teníamos antes, pero mejorado, no un nuevo orden mundial donde sea todo así, donde un mundo sin fronteras, donde no existan los países y donde haya un solo ordenamiento jurídico, un solo ordenamiento político, un solo ordenamiento económico, ¿no? Bueno, esto quería decirlo, yo trato, la leo y hago este Zoom para poder tratar de comprenderla, pero la verdad que me resulta muy difícil la encíclica. Esto quería decir, a ver si el padre Javier, algo él dijo la semana pasada que no era una encíclica, creo que era él, un padre que habló al último, dijo que no era una encíclica fácil de digerir. Digamos, no sé si puede hacer algún comentario sobre estas palabras que dije, me ayudaría mucho. Gracias, Natalia. Muy valiente, muy claro lo que propones y nos ayuda a todos a pensar. Javier. Sí, no, simplemente lo que decía que es me parece la palabra que usé, algo así como que es desafiante, genera te desinstala, como varios documentos del Papa Francisco en realidad. Entonces, mete el dedo en la llaga de alguna manera, ¿no? Y esto que creo que lo decía la semana pasada, él, digamos, en el horizonte hay que tener a toda esa inmensa cantidad de gente subalimentada, con una cultura considerada inferior desde Europa, que quiere entrar a Europa, mientras que los europeos no quieren que entren. Esa es la grieta en Europa, si los dejamos entrar, no los dejamos entrar, si le damos derecho, no le damos derecho, etcétera, etcétera. Que nosotros acá en la Argentina lo traducimos con una grieta política, ¿no? El Papa está apoyando a este gobierno, el Papa es peronista, bueno, otras cosas que uno escucha, ¿no? Que uno escucha, y siempre ha sido, digamos, a mí me ha tocado compartir algo con él, como cura allá en Buenos Aires, y siempre ha sido desconcertante, Bergoglio. Siempre ha sido alguien que hacía gestos que no te entendías. Así que por eso en este sentido me parece que esta encíclica tiene mucho de esto, tiene mucho de Bergoglio, mucho del Papa, pero este es nuestro pastor por otro lado, digamos, ¿no? Entonces algo también Dios nos querrá decir con esta desinstalación a la que nos obliga. Queramos o no, digamos, nos obliga esta encíclica como otras. Bueno, gracias, Javier. Yo después agregaría algo a tu pregunta, Natalia, que se me ocurre, pero había pedido la palabra María Pía Moreno. Sí, hola, ¿cómo están todos? No, escuchaba hablar, me encantó realmente, padre Javier, todo lo que dijiste, y más que aportar, quiero contarles algo. En razón de lo que venían diciendo recién, miren, mi papá es de Santa Cruz de Bolivia, ¿no? Y es veterinario, y me da gracia porque cada vez él viajaba mucho y el poco tiempo que estaba en Salta, a veces se sentaba, prendía el televisor y siempre ponía el canal de Bolivia, ¿no? Y yo cada vez que pasaba, estaban todos bailando. Y yo le digo, pero papá, ¿en tu país solo bailan? Y yo era chica, tengo ese recuerdo de chica.
Y lo asocié un poco con esto que decía el padre Javier, que me pareció tan importante esto de ser pueblo e identidad, ¿no? Cómo esa identidad se, digamos, llega y cala tan hondo en las personas que nos hace tener ciertos comportamientos y cierta manera de ser. Y también me quedé pensando en la definición que trae el compendio de la doctrina sobre pueblo, que lo define como esa asamblea no solo visible, sino espiritual, es decir, no solo lo espiritual en cuanto a lo religioso, sino en cuanto a aquello que somos capaces de transmitir. Y uno, en los momentos difíciles o en determinadas circunstancias, se aferra siempre a la identidad de ser un pueblo, ¿no? Y nos cuesta tanto, también pensaba, por ejemplo, durante la procesión del milagro, todos salimos y somos verdadero pueblo. En esa procesión nos juntamos todos, nos juntamos los políticos, el pobre, el rico, el de la clase media, el de acá, el de para allá, y se nos ve tan unidos y hay a veces circunstancias que nos desunen tanto. Entonces me pareció importante rescatar esto de pueblo e identidad y me gustó mucho cómo el padre Javier también fue haciendo la bajada y lo fue llevando hacia el núcleo más pequeño del barrio y de la vecindad, ¿no? Simplemente eso quería decirles. Gracias, Pía, por acompañarnos hoy. Realmente estamos contentos con eso. Y Gustavito también ha pedido la palabra. Buenas noches a todos. Qué bueno verlos y verlas. Para Natalia, que nos ayudó a pensar también desde otras claves, sería bueno también, Natalia, que cuando leas la encíclica o la releas, que como decía, sí tiene algunas cosas que no son fáciles, tengas en cuenta un dato, que el Papa Francisco es el primer papa de la historia de la Iglesia que llega del fin del mundo. Entonces eso configura un modo de pensar y un modo de hacer incluso teología o reflexión social que no la tuvimos nunca antes en 2000 años de historia de la Iglesia. En todo este tiempo de Iglesia y de historia y de reflexión, hubo un modo de hacer teología y de escribir encíclicas sociales que son herencia de Europa, ¿no? Hay una idea de hombre, una idea de sociedad, una idea de política que por supuesto que somos herederos agradecidos, ¿no?, de esas miradas que nos han formado también. Pero este hombre que irrumpe en la historia de la Iglesia trae otras claves, como decía Pía, por ejemplo, esta idea de pueblo, ¿no? Tan honda en América Latina, ¿no? Tan honda, como decía Teresa, de que me encantó lo que dijo Teresa, de que hablar dos lenguas ya es una riqueza, pero cuántas lenguas originarias la hemos perdido por no cultivarlas socialmente, ¿no? Entonces, así como en una Europa que en pocos kilómetros se hablan muchas lenguas porque se han cultivado, nosotros en América Latina muchas las hemos perdido porque no las hemos cultivado, ¿no? Entonces este hombre irrumpe en la historia llevando una mirada no solamente de iglesia distinta, sino también una geopolítica distinta. Ya lo decía Pablo VI en Populorum Progressio, que el eje había cambiado, ya no era este-oeste, sino era norte-sur, subdesarrollo, desarrollo. Pero mira, Natalia, cuánto tiempo ha pasado la Populorum Progressio y recién ahora lo estamos viendo, ¿no? Vos decías con mucha claridad, hay una indicación clara al neoliberalismo, pero también hay una crítica al populismo, que lo dice así muy solapadamente, pero es muy crítico hacia el populismo, y él viene de una región populista, si queremos decirle así, ¿no? O sea, entonces creo que la encíclica nos abre a varios interrogantes que te agradezco que nos ha ayudado también a abrir esos derroteros. Era solamente eso. Gracias, Natalia, gracias, Pía. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Claudio, quizá. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Javier. Muy bueno tu exposición.
No, yo quería compartir como resonancias de lo que compartiste y también desde lo que se está compartiendo. Qué sé yo, a mí una de las cosas de todas las que van saliendo del Papa, esta me parece hasta la que más fuertemente se nota el lugar de donde viene, o sea, lo mismo que estaba diciendo Gustavo recién. Yo me quedaba pensando el tema de ha puesto en universal lo que era particular nuestro. Y creo que eso es un momento para la Iglesia latinoamericana y para la Iglesia argentina que es maravilloso, porque lo que siempre nos hemos quejado o hemos mirado con dificultad cuando leíamos las encíclicas anteriores de tanto el magisterio en general, muchas veces hemos dicho, bueno, pero esto lo está hablando para Europa, lo está hablando evidentemente porque es el lugar de donde la persona piensa, donde ha estado formateada su cabeza y demás. Y que me parece que es fantástico porque es una riqueza que universaliza y demás. Hoy tenemos la posibilidad de que este Papa, que nosotros lo escuchamos de una manera diferente a como lo escucha Europa seguramente, que si para nosotros nos supone desinstalarnos y que nos hace ruido y que también porque muchas veces tenemos como iglesia, como sociedad, esta gran tentación del ombliguismo, si a nosotros nos produce así movimientos porque nos desinstala, y me parece que es lo más maravilloso que nos puede pasar como iglesia, que nos puede pasar como sociedad, el desinstalarnos, y mucho más, yo tampoco soy de Salta, pero mucho más los que no somos de Salta y venimos a Salta, una de las cosas que tenemos que aprender, y nos tenemos que dar todo el tiempo necesario para eso, es aprender a hablar con una lógica y contemplar un movimiento totalmente diferente a los que somos de afuera. Yo soy cordobés del sur de Córdoba, por eso Firmat me resuena muy cercano. Camino al Rosario siempre se pasa por Firmat. Entonces, me parece como que es un momento fantástico. Si a nosotros nos moviliza, ¿cómo será para un italiano, para un español, para un alemán, para un inglés, para todos lados? Tal vez a los subdesarrollados, igual que nosotros, de otras latitudes no, pero para Europa, escuchar la terminología del Papa Francisco, que en algún momento los encantó y en otro momento, como tal vez sea en este tiempo de ahora, les molesta como nos molesta una espinita, por no decir otra cosa, realmente me parece que es privilegiado este tiempo, es privilegiado, porque nos desinstala, nos pone en otra dimensión. Los que hemos tenido oportunidad de estar en otros países, de Latinoamérica incluso, la riqueza idiomática que hay es impresionante, y no porque sea que sabe español, inglés y francés, sino porque habla, qué sé yo, no sé, náhuatl, porque habla chatino, y vos decís, wow, qué interesante, qué sé yo, en Ecuador a mí me pasó que los que tenían la lana, como dicen en México, los que tenían la guita, eran los que nosotros consideramos acá los indios. Y los blanquitos como yo éramos los empleados de, por ejemplo, una ciudad de Ecuador que se llama Otavalo, que es la cuestión del tejido al mundo. Los otavalos, la etnia otavalos, son los que tienen la guita. Y en otro pueblo más son los que tienen los bancos y la casa de préstamo. Y vos decís, wow, te cambia la configuración. Acá nosotros los blanquitos, como yo, coloraditos, europeístas, somos los que tenemos el poder y los que calificamos. Si es más oscurito, menos oscurito, si habla, se traga las S. Yo soy de la Bulaye y nos tragamos las S, así que soy incluso de la categoría un poquitito más abajo. Esa cuestión, la encíclica, a mí por lo menos, me desinstala, me pone en un lugar de mucho movimiento. Y también la cuestión del barrio, donde yo he estado en Buenos Aires, en Lanús, 9 años, a la par del Riachuelo, en Villa Diamante, donde la maravilla más fantástica que contemplé
es que el tejido social barrial no se había roto todavía. Y salías a la calle y te encontrabas gente con la mesita en la vereda, porque no tenía espacio en el verano, la mesita en la vereda, con el sifón de soda comiéndose el plato de sopa, de guiso, de lo que sea. Vos decís, chau, esto es del año 40, pero está ocurriendo 2011, 2017, hasta que me fui, en el Gran Buenos Aires, en el mismo que están ocultos porque te van a venir a afanar. Entonces, me parece que esta encíclica es fantástica porque nos pone en un lugar universal el lenguaje nuestro. Y eso es único. Perdón, ya me fui muchísimo, perdón. Disculpe, Pancho, no me rete. Córteme, Pancho, córteme. ¿Puedo complementar lo que dice el padre? Claudio, sí, José María. Me llamo Claudio, José María, somos del barrio de ahí, sí, la Bulalle y Firmán, somos amigos ya. Bueno, pero yo soy rosarino, así que también me trago las S. No, quería decir dos cosas. La primera, rápidamente, que creo que es el 2013, cuando Francisco es elegido papa, un amigo mío, que no tiene nada que ver con la religión católica, dice, este es argentino y este va a ser quilombo. Y realmente lo hace. No, pero recién, anterior al padre de la Bulalle, dijo que había dicho algo respecto al populismo, y fui corriendo a ver un resumen de la encíclica, y discúlpeme que para ahí sea, pero dice específicamente así. Habla de la política al servicio del verdadero bien común y dice, esta política se aleja de un populismo que surge cuando el líder político instrumentaliza la cultura del pueblo con un signo ideológico al servicio de su proyecto personal y su perpetuación en el poder. Lo verdaderamente popular es lo que promueve el bien común, el bien del pueblo, se asegura de que todos tengan la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno. Para mí es extraordinario. Y lo dice clarísimamente, ¿no? Para mí me encantó ver esa definición del populismo cuando se instrumentaliza la cultura del pueblo, ¿no? En favor del proyecto personal. Bueno, perdón, nada más que está ahí. Gracias. Una última cosita que daría para mucha tela de cortar, pero el lenguaje de Francisco y mucho en esta encíclica está detrás, hay que ver, nuestros autores en teología. Está toda la teología argentina del pueblo, Lucio Gera, más recientemente está Gali, es decir, hay toda una tradición y un lenguaje teológico y filosófico también, que Francisco mamó, digamos, con era Bergoglio, cuando fue provincial, cuando fue profesor en el Máximo, cuando le tocó el ostracismo en Córdoba, etcétera, etcétera, que hoy en día ha llegado a ser una doctrina más universal, que es interesante porque muchos conceptos, esto no lo dicen ya muchos teólogos hoy en día, muchos conceptos que son de la teología, digamos así, argentina, hoy son universales. Hoy se los usan, los estamos usando, los están conociendo en el mundo entero. A mí me parece interesante. Gracias, Javier. Está también por ahí el padre Marcos, el padre Luis, quizás quieran ayudarnos con algún aporte. Padre Charlie. Yo los saludo nomás, estoy con una internet muy débil, así que saluditos. Bueno, gracias, Marcos. Está bueno, está bueno. Lindo intercambio se generó, creo que muy claro, y volviendo a lo que decía Natalia, creo que el tema de una presentación con un lenguaje abierto, sin ser un lenguaje que nos claustre, permite el debate, permite la conversación y te permite también lo que dicen los capítulos anteriores respecto del reconocimiento del otro, de la acogida del otro, en fin. En cuanto al nuevo orden, creo que
el horizonte cristiano tiene que ver con el reino de Dios, que es un reino de justicia, de paz, que sería ese orden al cual se propone. Es cierto también que la propuesta como valor se realiza en medio de una época de enormes conflictos, violencias. Creo que hay que tener en cuenta eso a nivel macro y a nivel, como nos proponía Javier hace rato, y también es una llamada a construir desde la fe, en la caridad, la amistad social, ¿no? Esa expresión, ese concepto que está rondando y que traduce, si queremos decirlo así a nivel secular, la caridad, la fraternidad, el vínculo de comunión, ¿no? Creo que hace bien en la forma de dialogar con los demás. Que nos estaba faltando un poquito esto, me parece, ¿no? O sea, con un lenguaje demasiado endógeno, demasiado, no sé, pietichero a veces, quedamos cortos en nuestro vínculo con el diálogo con la cultura, una cultura que si miramos de determinados sectores como los jóvenes, los estamos perdiendo, ¿no? En términos generales. Creo que hay que renovar el lenguaje. Pero también me parece que es una llamada importante a renovar nuestra pastoral, ¿no? En términos generales, renovar nuestra pastoral. Una pastoral que sin perder nada va tomando los cauces de una pastoral social vivida con la doctrina de la Iglesia y el fundamento del Evangelio y la tradición, pero mucho más ágil en cuanto a nuestra estructuración y respuestas desde las comunidades, desde las parroquias, de las instituciones, los movimientos, valorando en el entramado de esos barrios y villas que nos decía Javier, la red eclesial, ¿no? La red que entrama pequeñas comunidades y que le da una vitalidad trascendente a todas nuestras propuestas. También me quedaba resonando, Javier, el tema de la villa y el barrio con todas esas connotaciones tan interesantes hacia el final, que tienen que ver con un proceso educativo también, dice la encíclica, pero me da la impresión que el término villa hace referencia a una realidad transitoria en orden a un entramado barrial que tiene más sustancia humana y más un profundo entramado de mayor virtud, me da la impresión, ¿no? O sea, siempre en asentamiento, a mí me tocó estar en asentamientos y en villas, pero siempre la misma gente que está ahí no quiere eso, o sea, no es enrazar por lo bajo, quiere salir de ahí y construir un nuevo horizonte, lo quiere de verdad. Me ha tocado, por ejemplo, en algunos barrios acá, donde inmediatamente desde la construcción hasta la organización del barrio se han ido planificando y creciendo hacia nuevas instancias, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Ah, Gianni. Buenas noches a todos. Yo me planteo dos preguntas. Una, y no quiero poner en boca de Juan Pablo II esto, pero creo que fue él, en el cual en un momento, creo en los momentos de los 90, él, que había muchos problemas de matrimonios interculturales, aconsejó en algún momento que los matrimonios fuesen entre culturas iguales. Capaz que me equivoco, pero creo tenerlo bien presente porque impactó mucho ese consejo. Y creo que también cuando surge el globalismo, surge también simultáneamente, ya se preveía que a una época de globalización sobrevendrían épocas de recrudecimiento de los nacionalismos y de los localismos. Y eso era un poco evidente porque hay una resistencia a la integración de la cultura. Es decir, es como que una cultura intenta modificar a la otra y no complementarse. Es muy difícil complementar sin invadir, y me refiero a lo cultural.
y puede ser que a nivel personal no tengamos ningún problema. Eso es un problema que tenemos que resolver los cristianos, o al menos tal vez lo tengan que resolver yo, pero no es difícil tener un diálogo fraterno e incorporar a personas que pertenecen a culturas diferentes. Ahora, cuando se trata ya de defender una cultura o una posesión cultural, como puede ser un pensamiento occidental, nos cueste mucho dejarnos transformar por un pensamiento más oriental o de otras religiones como islámicas. Me parece que este acercamiento que tuvo San Francisco con esta persona islámica fue importante, fue sincero, fue rico. Pero, ¿qué pasa con las culturas europeas que son invadidas no por el migrante, sino por una cultura que es diferente a la europea y que se siente transformada en sus raíces? ¿Qué pasa con las otras culturas como las argentinas, que en sus distintas localidades se ven invadidas también intentan ser modificadas por otras culturas? Entonces, si bien me parece atractivo todo lo que se plantea, yo digo, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo se genera un cambio cuando todas estas resistencias y estos enfrentamientos siguen pugnando por una solución? Todos queremos una solución, pero no parece ser el camino de plantearlo, no sé, no lo veo tan fácil con el solo hecho de haber sido planteado. Lo dijo, sí, yo creo que también alguien utilizó la palabra artesanal hace rato, y creo que es un compromiso de trabajo cotidiano, de procesos educativos. Y a mí, yo voy a insistir siempre en el tema de la institucionalización, ¿no? Es decir, tanto como organización como de mentalidad. La Iglesia Católica no puede participar solo por algunas reacciones espasmódicas que broten de una propuesta interesante simplemente, ¿no? Creo que a eso te referías, Gianni. Creo que tenemos que trabajar sobre eso, y eso tiene que ver con el acento de las pastorales, ¿no? En algún momento en Argentina la pastoral de la Iglesia estuvo impregnada de ese acento de interés, e incluso hasta participar en la constitución del mismo Estado, ¿no? Creo que hacia eso tenemos que ir, ¿no? Bueno, no sé, ¿quién más quiere aportar algo? Javier, ¿querés ir cerrando? No, simplemente agradecerles el espacio. Bueno, he tratado de leer, digamos, el capítulo y de suscitar esto, lo que más me gusta en realidad, que podamos charlar, que podamos poner nuestras distintas opiniones, que son las cosas que definen las opiniones diferentes o los distintos aportes, aunque sean más o menos coincidentes, nos ayudan a pensar, ¿no? Y en definitiva a fijar de alguna manera conceptos que se nos van incorporando, que van llegando a través de las distintas cartas encíclicas o las distintas propuestas del Papa, pero que en otras ocasiones los papas anteriores han tenido, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias a todos, gracias a todos los aportes, realmente riquísimos, ¿no? Me parece que la pasamos bien y nos vemos el próximo miércoles. Sí, gracias. Muy bueno. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.